Bien, amigos, hoy es un día muy especial para las finanzas del país y todo lo que es la actividad financiera de la monetaria. nación, ¿verdad? Porque hoy cumple 71 años de creación el Banco Central de la República Dominicana. Y siempre se ha celebrado, esa es una institución clave. Acuérdense que el Banco Central suplantó por décadas al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en lo que era la orientación de los temas económicos. O sea, el Banco Central cumplía funciones monetarias y financieras, pero también de conducción de la economía. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. Lo que pasa es que la han liberado de eso y entonces, por tanto, le han dado tiempo para concentrarse en lo que la ley le dicta. Sí. Controlar la política monetaria y financiera del país. No, déjame ver si el señor director sí. se acuerda de mí. Sí. Miren, nosotros felicitamos al Banco Central, a sus autoridades, al señor gobernador, y decimos que en las últimas décadas, así como tú dices, la estabilidad económica del país, monetaria, se debe fundamentalmente a ese nivel también de independencia en el manejo. Y de concentración y de concentración y de responsabilidad que tiene señor. El Banco Central. El Banco Central no es cualquier cosa en la República Dominicana. Bueno. Controla, maneja, es el banco emisor, maneja todo el sector de intermediación financiera, le señala la brújula global, porque la superintendencia de banco es el regulador. De la calidad. De la calidad, pero el emisor, el que está manejando el flujo de esa enorme masa de dinero que se maneja intrabancario y de los bancos hacia la economía. Generando política. Lo hace a través de políticas sabias, previsoras. Eso es el Banco Central. De manera que nuestra felicitación. Que tiene hoy una misa, tiene una actividad interesante a partir de las 10 de la mañana. Mañana el Banco de Reserva cumple 77 años. Fue como que van en cadena, fueron creadas en el 41, uno y el otro en el 46, entonces. El otro. Sí, el otro es 46. Porque el Banco de Reserva surge como un banco privado, compran un banco extranjero. Por cierto, que de la misma época también es el Banco Agrícola. Fueron tres instituciones. El Banco Agrícola también. Que nacieron en la misma década. Magnífico y extraordinario. Así es. Bueno, lo que uno puede decir hoy temprano, Pedro, y yo agobiado por el cansancio. Tengo que tomarme 3 días, Pedro. Pero 3 días alejados no de ustedes, de todo el mundo. A ver qué pasa. Porque estas actividades así, unas detrás de la otra, te agobian. Yo leí, Pedro, las declaraciones de la nueva presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí. A mí me parece que así como se dice que es catastrófico la situación de la prensa en América Latina, yo creo que sí. Sin embargo, yo aprendí, fue en la escuela, cuando era maestro del sistema básico, que la forma de tú combatir también algo malo es destacando, promoviendo lo bueno. Claro. Yo quiero preguntarle a la misión que fue de la República Dominicana, si en su informe no destacan que en nuestro país hay libertad de prensa. Yo pregunto, a veces uno tiene que decirlo, porque es verdad, tú denuncias la situación de deterioro de un derecho fundamental como es la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Está pasando en Nicaragua, está pasando, bueno, para no mencionar, en gran parte de América Latina. Pero en República Dominicana, Pedro, y debemos decir nosotros, hay libertad de prensa. Tanto así, y somos tan celosos los periodistas con eso, que no sé qué incidente fue que se dio con un cronista deportivo y la liga de béisbol, que escribe él en su condición de periodista y lo fustigan por su condición de narrador, Pedro. Bueno, lo que pasa es que él tomó partida por una diferencia que hay entre dos ejecutivos de las Águilas Cibaeñas. Que al ser miembro de la liga tiene normativas para lo que son
narradores. Sí. Ellos que no pueden tomar partido. Pero él no lo dijo en su condición de narrador, él lo dijo en el periódico como periodista. Entonces, ahí sí es grave que yo porque trabajo en un sitio no pueda hablar en el otro. Y no puedo hablar, no. Hay situaciones que te la da la ética, decir, mira, yo no me refiero a eso porque van a creer que hay un conflicto de intereses, eso sí. Pero no que tú me vas a condenar a mí porque yo con que en el Nacional tú te pusiste a hablar cosa que me afecta a mí. Es un exceso. Y decirle a un tercero, no solamente eso, el presidente de las Águilas pedirle al presidente de la liga que me sancione. No. Ahora, en atención a lo que son la normativa de la liga, pero no del ejercicio del periodismo. Si él lo dice en su transmisión. Ahí sí. Bueno, sí, porque usted está trabajando y ahí tú no tenías que decir eso. Ahora, un contrato de él es columnista en el periódico Hoy, además que es director de sus páginas deportivas. Ahí no puede hablar entonces, porque un presidente de un equipo, puede ser de la Estrella o del Coído, quien sea, le dice al presidente que mira, ese señor está hablando mal de mí. O está hablando de eso, o se metió en una cosa. No, eso no puede obliga ser. a hacer una pequeña precisión, Orión. ¿Ustedes creen que la práctica de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional es únicamente local? Déjenme decirles que las cadenas de transmisión de los equipos de grandes ligas le dicen a sus contratados, a sus opinantes, que son comentaristas del juego, que ellos tienen todo el derecho, ¿verdad?, a opinar sobre la característica del juego, pero no de la decisión que tomen los directores. En el marco de su función como y en el espacio. Tiene que ser muy cuidadoso, por ejemplo, para criticar las decisiones que tome el manager del equipo que ellos representan. Pero en Grandes Ligas tú ves que lo cuestionan, Pedro. Pero no. Lo cuestionan y dice, pero ven acá, ¿por qué este hombre hizo eso? ¿Por qué no lo sacó a tiempo? Él lo dice. Pedro, no le busquemos la vuelta. No le busque la vuelta. Un presidente de un eso, equipo no le puede decir al presidente de la liga. No. Eso es un exceso. Usted tiene que sancionar a ese periodista porque en un periódico. Estamos hablando de otra cosa. Lo que queremos es poner de manifiesto, en todo lo contrario, estoy apoyando, que usted no puede cederse más allá de lo que es su radio de acción. Su radio de acción es la Liga Dominicana, pero no el ejercicio del periodismo. No. Pero somos locos. Somos locos, no, así no. Y de verdad yo espero eso. que el señor Vitelio, ¿cuál es el apellido de Vitelio? Sí, aquí no hay un periódico que haya sacado a un periodista, que haya pasado algo por una razón. Porque pidieron la cabeza de Franklin con la Mirabal. libertad de prensa. Hay periodistas que se han molestado porque le han incluido otra gente y renuncian y se van con todo su derecho. Está bien, eso no es represión. Mira, no, yo no quiero trabajar con Mozart, me voy. Bueno, es otra le dicen, no, Mozart se queda, bueno, te va. Pero aquí no hay un periódico, ni un noticiario importante, ni nada de eso, que le diga, mira, tú te vas porque tú hablaste mal del gobierno o hablaste bien del gobierno. No ha pasado. O con uno de los empresarios o uno de los intereses. Los periodistas, como en toda parte del mundo, si el dueño del periódico tiene determinados intereses, la verdad es que tú tú lo más que puedes hacer es no hablar bien de ese interés, pero tampoco puedes hablar mal. Nadie te ha dicho que hable bien o mal. O sea, yo soy un director de opinión del Nacional. Sí, pero hay una regla no escrita. Pero a mí Pepín no me ha dicho no hable de nada. Pero yo no soy un loco tampoco. Hay una regla no escrita. Si usted trabaja para un medio de comunicación, autocensura. Hay una autocensura acordada legítima. Aquí, Autocensura legítima. No tocar los intereses del dueño. No, sí, pero también los periodistas pueden no es así. No, eso no se empata, pero no es tan Pedro es demasiado radical. Es una autocensura legítima. Mira, el difunto Radamés Gómez Pepín. Sí. Yo le llevaba el texto del editorial. Radamés dice, no, está bien, tú no eres loco. Sí. Ya. Oye, ¿qué debo decir? Tú no eres loco. No, o sea, yo no voy a revisar eso, tú no eres loco. Tú no eres y loco. Don Cuchito. ¿Sabes? Pero a Radamés le pasaron un par de cosas. Sí. A Radamés le pasaron un par de cosas, por eso tú no eres loco. El domingo que fue ¿cómo se llama? El principal guardaespaldas del presidente Balaguer, el general Perebello. El presidente Balaguer citando un duelo a un periodista. Sí. ¿Recuerdas? Sí. Por una cosa de que Alibaba y los 40. Sí. Y yo era el que estaba ahí el domingo en la tarde.
No, saludos, ¿cómo está? Sí, ¿dónde está el señor Pepín? No, aquí no, nosotros queremos. A ver, aquí todo el mundo en la tarde, nomás se veía el paso. El Estado Mayor. El presidente Balaguer citando a un duelo, a un periodista, a un duelo para levantar, como hombre. Digo yo, pero ¿a dónde que vamos a llegar? A un duelo. Sí. Y Nelson Encarnación contó también otra situación del presidente Balaguer con Jacinto Peinado y aquella. También. Que Nelson lo llamaron. Dijeron, todos los jefes ahí. Y el equipo respaldó a Nelson Encarnación. Al periodista, incluyendo a Cuchito. Sí. Que Cuchito nunca reprimió a nadie, él daba consejos. No, Cuchito. Por ejemplo, una vez yo Sí. tenía una serie de artículos sobre las drogas en el Sánchez Capotillo. Que había una droga que se había introducido en el país, que le decían la reina, y que estaban distribuyéndola gratis en los barrios para crear eso. También, para crear mercado. Cuando la década de los 80, para crear mercado. Y van tres artículos. El último decía, en Capotillo la droga se vende se distribuye como pan caliente, o se vende algo así. Y entonces hubo una amenaza ahí de los ciudadanos de esto. Y yo muy eufórico voy donde Cuchito. Y le digo, no, esta amenaza, mi artículo de hoy es que fui amenazado, que yo cuánto, por ahí yo tengo, es fulano de tal y perencejo de tal. Dice Cuchito, llévate de ellos. Ellos me dijeron, lo mejor será que usted hable. Yo tenía 2 series de reportajes, una de los hospitales. Sí. Entonces me dice uno de los tipos, Ocúpese de los hospitales. Sí. Profesor, ocúpese de los hospitales, deje eso. Y por ahí vino la amenaza, entonces yo voy muy eufórico, estos jóvenes. Dice Cuchito, él tiene razón. Llévate de él, ocúpate de los hospitales. Ahora. Y efectivamente me ocupé del hospital y de eso. Y ya. Pero ese consejo, yo me voy a poner. Tú sabes que a mí Ahora no me la pasa. calidad. A mí no me pasa eso, Pedrito. Yo hace tiempo que declaré que yo ese tema no lo toco. Pero eso yo era muy joven. Ahora la calidad de 2 directores. Dos directores que dieron Orión amplio espacio para un ejercicio en un ambiente de libertad. Don Radamés Gómez Pepín y don Cuchito Álvarez. Yo recuerdo una anécdota también con don Cuchito. Hicimos una serie de cómo se manejaban aquí los alquileres. Ustedes saben que estaban las agencias. Incluso había una que era muy famosa, muy conocida, que después derivó en un banco. Y nosotros conseguimos informaciones de cómo, por ejemplo, a los propietarios, esas agencias le daban un precio de alquiler y al inquilino otro. Y nosotros conseguimos información que eso daba una diferencia en ese momento, que era mucho dinero, más de 10 millones de pesos que daba. Hicimos una serie en el Nacional y en el periódico Hoy, porque los 2 diarios publicaban los trabajos de investigación, del equipo de investigación. Que dirigía don Bienvenido Álvarez. Entonces, cuando salió el primer trabajo, el movimiento, llamada de las agencias, incluida la más grande, don Cuchito lo que hizo fue lo siguiente: una reunión con el director, los representantes de la empresa y el periodista. Entonces él comienza, don Cuchito, su reunión. Bueno, miren, como ustedes me han pedido, que están preocupados y que dicen que nos podía llevar a la quiebra, yo he invitado a Héctor Tineo, que es el reportero que ha hecho la investigación, para que ustedes expliquen en la parte que él ha hablado mentiras, que ha difundido mentiras, que no es mentira. Nosotros lo que queremos es que esa información sea minore, que no siga, porque nosotros no está dañando las empresas. Vamos a quebrar las empresas. Entonces ahí le dice Cuchito, bueno, miren, eso no, nosotros lo que sí, por eso invité al reportero, si había mentira para que él hiciera la corrección. Claro. Pero si es de verdad, el periódico no puede hacer nada, tiene que comunicar eso. ¿Sabes que, otra anécdota, mira, yo era reportero investigador, contratado por Pepín y aprobado por Cuchito y Radamés, de los 2 diarios. Yo no cumplí horario, pero yo llevaba informaciones que obtenía. Un día llevo al periódico El Nacional. Yo llevé muchos palos que di. Por ejemplo, yo fui que revelé la construcción del faro a Colón. ¿A cuándo se aprobó? Sí. Un día Bebecito Martínez me dijo, pero tú no te has enterado, hay una cosa grande que se está haciendo. Y me dio la coordenada. Y me presenté y hasta tomé una foto. Bueno, un día publico que el estribo izquierdo de la presa de Aguacate
se estaba construyendo con una furnia y que habían echado toneladas de concreto para tratar de estabilizar el estribo. El estribo es, como tú sabes, el otro extremo de la corona de la presa. Y el director del INDRI lo desmintió. Fue la noticia principal del Nacional. Entonces, yo tenía un BMW plateado que me acababan de entregar. Fue el segundo periodista que se montó en un VM aquí en la capital. ¿Tú te acuerdas? Me puse una gorra que parecía un militar, me colgué una cámara y cogí para Aguacate, cogí para Loma. Me dijeron, tú no vas a llegar porque uno tiene como 5 chequeos militares. Y cada vez que llegaba a un cruce con chequeo militar y veían la gorra, pase, señor. Bueno, pues déjenme. Oye, se puso una gorra militar. Un domingo en la mañana. Fui y llegué hasta el mismo lugar de presa. Y haciéndome pasar por ahí. Porque tenía un pantalón de caqui también, y un poloche, y una gorra amarilla. Le dije a un ingeniero, me acuerdo como ahora, mexicano. Ingeniero, ¿cuál es el estribo que falló? Y dice aquel. Ay. Y señaló con el dedo, pero ahí, digo, sí, donde están trabajando, y cogí la cámara y retraté el estribo y cogí de nuevo para el periódico. Miren aquí el estribo. Sí, porque ¿sabes quién fue que me dio la información? Bebecito, ¿no fue? No, Marcelo Jorge Pérez. Sabía. Un hombre que para mí era de absoluta confianza. Mira, Pedro, tú sabías que en el estribo izquierdo de la presa de Aguacate encontraron una furia y han echado toneladas y todavía no han podido resolver el problema. Bueno, pues miren, la situación es de tal gravedad que Aguacate no ha podido operar. ¿Ustedes sabían que Aguacate no ha podido operar? Que solo se llena y no genera. El generador de 100 megavatios que instalaron ahí nunca ha podido operarse porque hay inestabilidad. Eso es, ese tipo de garantía, ese tipo de bondades para la democracia y la gobernanza la ofrece absoluta libertad. Por eso que es mejor. Bueno, ¿qué periodismo ese? ¿Eh? Sí, desmentí al director. Al otro día el Nacional le dijo, mire aquí el estribo. Ahora, claro, tuve que vestirme de militar. Mire, ahora estos muchachos que se creen muy guapetones, que ellos creen que los demás somos gente que estamos en búsqueda y ellos son los guapos. Ellos no sabían lo que era hacer periodismo en la década de los 70 y los 80. No. Yo estaba todos los lunes, me mandaba a buscar jefe de la policía en Radio Comercial. No había manera. Todos los lunes, Pedro Familia decía que él iba a trabajar conmigo. Ves que tú tienes unos malditos líos todos los lunes. ¿No? Que parte jefe de la policía, que pase por aquí, que tenga la bondad. Mira, el presidente se disgustó con que se yo cuál cosa, con esto. Que ustedes, y suerte que los breas no nos respaldaban, pero y la situación de uno, y los periodistas perseguidos, y los periodistas. Terrible. Y no solamente eso, o sea, tú trabajabas, pero el dueño del medio dependía si podía ser guapo o si te aceptaba así. Si no, te decía, no se puede. Pero eso se extendió hasta los 80, los 90, por ahí. Sí, ya. Todavía había situaciones. Sí, de mucha intolerancia. De mucha intolerancia. Pero ahora actuamos con responsabilidad. Vamos a ver una cosa. Nosotros nos reuníamos, el grupo. Pedro es ya el abuelo de los periodistas. Sí. Saquemos a Pedro, que trabajó en todas partes y en momentos más difíciles que nosotros. Pero tú preguntas, el grupo que trabajaba desde lo primero, desde Radio Comercial, Radio Popular, Radio 1000, ¿quién era irresponsable de ese grupo? ¿Quiénes se le citaba como un mafiosito de poca cosa? Quizá había uno, de chantaje, de o un grupo de chantajistas, o que estaban, y todos teníamos posiciones políticas. Así mismo. Sí. Esa es nuestra gran ventaja. PSD, Línea Roja, PLD, formación MMPD, de todo había. Y cuando salían esos noticiarios, alguien decía que Radio 1000 estaba mintiendo, Radio Popular, Radio Comercial. ¿Y quiénes estaban detrás? Eran políticos. De ahí para la universidad, de ahí para el sindicato, de ahí para los barrios, de ahí para a trabajar para lo que uno creía. Y sin embargo, esos noticiarios, vamos a incluir también a Radio Cristal, llegó a tener. Sí, el noticiario Cristal. Sí. Fue el cuarto. A Radio Reloj Nacional. Sí. Radio 1000. Vamos a poner los tres primeros y a los Popular. Y después vino Noticiario Antilla, Noticiario Popular, que se sumaron. Y Noticiario Universal, que Noticiario Universal. Ahí, es decir,
¿Dónde tú vas? No, eso es una búsqueda que hay por ahí. No, mira, que están ahí, dale tanto a esto, dale tanto. Eso no se. ¿Y qué le damos nosotros? ¿Y para dónde nosotros cogíamos de ahí? Tú para allá, para Mandinga, para donde tú vivías. El otro para, decíamos, Villacón, o Capotillo. El otro para Guadey, María Auxiliadora. Sí. O sea, en malaria. Bueno, yo me iba a pie de las 5 esquinas en San Carlos a Radio Mil, allá en La Hispayá. Todos los días iba y venía. Eso es porque yo trabajaba en Radio Mil. Sí, pero que tú eres el abuelo. Cuando nosotros llegamos, los que trabajaran de la época de nosotros. Era Radio a pie Mil, que yo iba. Ahí está Nelson Marrero todavía trabajando. Sí, en el periódico Hoy. El periódico Hoy. Nelson Marrero, que era ejecutivo de Radio Mil, informando. Con su negocito. A Víctor Melo le tiré yo una máquina de escribir encima. Víctor Melo fue el director histórico de Radio Mil Informando. Yo estaba frente a Palacio. Cuando hirieron a Amelia. Cuando mataron a Amelia. No, le hirieron de muerte. No, Amelia duró varios días viva, en agonía. Le hirieron en la espalda y no pudo sobrevivir. Pero bueno, yo relato que fue la policía la que inició. Sí, el tiroteo. Yo llego, todo sudado, y me dice Víctor Melo, eso no se le puede decir aquí. Acuérdate que esta planta fue volada. Digo, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú dices? Que esta planta fue volada. Que la van a volar otra vez. Me dice el director del programa. Digo, bueno, pues si esto no se dice, pero habían pasado 15 minutos, pues yo llegué, era cerca, yo llegué frente al Palacio, la euforia y para escribí la cosa. Si eso no se dice, aquí va a haber un problema. Dice, no puede haber ningún problema. El director te dice que eso no. El director de la emisora. Era Víctor Jiménez Macho. Jiménez Macho era el locutor y él está viendo la cosa en la cabina y no está viendo a nosotros hablando ahí. Sí. Entonces él dice, no, eso no se va a decir aquí. Y yo cogí la máquina y se la tiré encima. Entonces, pero qué gráfico. Está muy gráfico. Vino Jiménez Mazo, el de la cabina, ¿y qué es lo que pasa? Digo, usted señor, que casi me mata, dice, pásame la noticia, y la leyó. Pero además Emilín dijo que iba a destruir la planta. Emilio Erasme Peña. Un hombre así dice, si no se lee esa noticia, esta redacción y todo esto, lo que él hizo que le tiró, yo la voy a destruir. Estaban en la calle Espaillante en ese momento. Dijo Jiménez Mazo, vete la noticia, vamos a leer. Más adelante, porque Jiménez Mazo. Sí, más adelante. Más adelante, el joven político expresó, me la haré pacientemente a las 72 horas y si me ataca me defenderé. Ahora, el día hay que recordar, recordar a Radamés Gómez Pepín y a Cuchito. Yo tuve la oportunidad de trabajar en sus direcciones, bajo sus direcciones. Y ciertamente que Radamés era un hombre muy amplio, como dice Orión, tú sabes. O sea, tú conoces el mapa. Tú no eres loco. Y don Cuchito. No, perdóname, cuando había algo raro, él decía, ¿tú crees que yo soy ningún pendejo? Ajá. Venía con el lío. Ajá, esto. Escríbele un artículo con tu firma, pendejo. Y don Cuchito. Cuando le pasaba con en la crónica. Y don Cuchito, esa apertura y siempre esa reacción de joven. Don Cuchito siempre tenía una característica, él reaccionaba como un joven. Y éramos un director muy amplio. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar y ver múltiples formas cómo reaccionaban y cómo decidían. Y ciertamente que fueron dos figuras. Pero los riesgos eran enormes. Miren. Usted en la primera parte, que fue lo que dio lugar a este comentario que está en desarrollo, el Banco Central de la República. Entonces, que es interesante esta nota porque hoy se celebra el 71 aniversario, es del inicio de las actividades del Banco Central de la República. Porque en realidad la creación del Banco Central de la República se produce el día 9 de octubre de 1947, cuando el presidente Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo Molina, promulga la ley 1529 que da origen al Banco Central, que crea el Banco Central de la República. Pero ¿por qué hablar en este aniversario de nuevo? O sea, que como ustedes lo referían hace un momento. Porque uno ve cómo cuando las instituciones se crean sobre bases sólidas, y que no se juega con los mecanismos institucionales, cómo pasa el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, uno lo que ve es esa autoridad que se fortalece y que tiene el crédito de la sociedad, de la comunidad nacional,
y los organismos internacionales. ¿Por qué lo ha logrado? Por esa manera, esa voluntad de soportar una institución en instituciones, en normas. Fíjense que el Banco Central, cuando surge, su principal rol que le establecía la ley era que fuera el rector del sistema de la banca nacional. Y vimos cómo el Banco Central se convirtió en un promotor, una institución promotora de desarrollo. Don Pedro, porque cuando no existían carteras de créditos para el turismo, por ejemplo, en el Banco Central, ahí se creó el Infratur, sí, el Instituto de Infraestructura Turística, sí, el Infratur, que recuerden que ahí las primeras iniciativas importantes, ya con una visión de aprovechar y desarrollar el turismo como un elemento importante en la economía dominicana, hay que recordar que los primeros pasos fueron motivados e impulsados por el Banco Central, o sea, iniciativas, ideas del Banco Central que luego se hicieron realidad. Y ahí está el Infratur, que os recuerden, ese proyecto Playa Dorada en Puerto Plata, nació ahí, don Pedro. Y había que, en ese momento nadie visualizaba que el turismo pudiera llegar a tener el rol que hoy tiene, la significación que tiene para la economía dominicana, que el Banco Central acaba de hacer un nuevo aporte como parte de las celebraciones del aniversario de un documento, don Pedro, que para conocer muchas informaciones del turismo dominicano y entender la dimensión, es un documento recomendable, que el que pueda lo debe leer. Tiene la ventaja que está en línea, o sea que puede accesar a través de la red de internet, no tiene que ver el documento físico, está ahí. Pero hay que recordar, don Pedro. Pero solamente el turismo, acuérdate del fondo FIDE. No, por eso voy a hablar. El fondo, recuerde que la gente decía el fondo FIDE, que era el Fondo de Inversiones para el Desarrollo. Sí. FIDE, por sus siglas, FIDE. Hay que recordar el sector agropecuario. Los proyectos ya con una visión de mira hacia la modernidad, sí, comenzaron ahí. Porque recuerden que surgieron proyectos de los nuevos, que una de lo que se le presentaban eran ya las innovaciones que traían. Sí. Y el Banco Central se convirtió ahí en un promotor de esas inversiones. Porque recuerden que el Banco Central administró recursos de organismos internacionales y recursos internos para que estas iniciativas fueran posibles. De ahí que el que se presentaba con un proyecto en ese tiempo de República Dominicana, con un proyecto que fuera viable, ahí encontraba apoyo para ejecutar el proyecto. De ahí que el Banco Central, hay que recordar este aniversario, ¿entiendes? Una institución sustentada, ha dado lecciones de cómo una institución se fortalece, cómo gana crédito con el paso del tiempo, precisamente porque se somete, no juega con los mecanismos institucionales. Y hoy, en este 71 aniversario, lo que hay que resaltar, otros detalles resaltar hoy, que nosotros tenemos esa institución que surge como rectora de la banca nacional. Hoy es la institución rectora de la política del sistema monetario de República Dominicana y del sistema financiero de República Dominicana, el Banco Central. Y destacar, don Pedro, que ha cumplido una de sus principales obligaciones en el origen, que es la de la inflación baja. Usted dice, ¿por qué le da tanta importancia al tema? Sí, porque esa es una responsabilidad de crear mecanismos que activen la economía, pero al mismo tiempo que la economía crezca con inflación baja. Y esto ha sido una característica importante. De ahí el licenciado Héctor Valdés Albizu ha tenido una posición histórica. Es el gobernador del Banco Central que ha permanecido más tiempo en el Banco Central. Y usted dice, ¿y por qué ocurre? Bueno, la autoridad que construyó ese técnico, o sea, cómo la sociedad lo respeta y confía precisamente en... Pero no es tan viejo la institución como sus fundadores y principales activistas. No, decimos, escúchame, lo que estoy ahora, la precisión es histórica. Lo que quiere decir que en el tiempo es el gobernador de más años en la gobernación del Banco Central. Cuando se habla entonces de historia,
Sí. Y permítame antes del cambio, porque pudiera ser que conveniente decir esto en justicia. Sí. El gobernador que Diógenes más ha Fernández. incidido en la vida institucional de Diógenes Banco Fernández. Central y en el futuro de la economía ha sido Diógenes Fernández. Diógenes Fernández. Porque tanto FIDE como IFATUR fueron creados bajo su gobernación. Sí. Y no solamente eso, fíjate, don Diógenes viaja a España, invitado por las autoridades del Fondo Monetario y demás. Y en España es que él entra en contacto con la realidad de lo que significaba en tiempos del general Franco, de lo que significaba el turismo. Le dice, pero venga acá, ¿y por qué aquí se ha producido un cambio? Yo vine y veo que aquí hay por el turismo. El turismo. Y se lo refiere a Balaguer. Y de ahí nace Playa Dorada. Y de ahí nace el primer decreto, en el 67, bien, declarando el turismo prioridad nacional. Tenemos que ir a una pausa ahora. Pues, cuando regresemos, yo quisiera que nosotros nos refiramos a un tema que es muy importante, que es la ola migratoria que se presenta ahora aquí en toda América. Centroamérica y parte del Pacífico. Hacia los Estados Unidos, y que ha creado una situación de mucha y que ha provocado una reacción del presidente Trump. Pero que aquí localmente tiene su repercusión. Y hay gente que mira con preocupación, con cierta aprensión. Y el asunto de la posibilidad de paso. Y también es bueno que don Héctor nos ponga al día sobre los eventos históricos. Pero eso será cuando regresemos de la pausa. Regresemos. Vamos a la pausa. Yo creo que don Héctor nos hace bien si nos pone al día los acontecimientos históricos, para entonces traer el tema de la migratorio. Sí, entre las actividades está el día 23 de octubre de 1947, que ese es el día en que el Banco Central de la República comienza sus actividades, como comentamos en la primera parte de este comentario. Sí. Y otra nota histórica que se conmemora hoy es que el día 23 de octubre, don Pedro, aquí en la República Dominicana había una crisis política. ¿De qué año? De 1856, porque el presidente Buenaventura Báez acusó al expresidente Pedro Santana de acantonarse en el Ceibo para conspirar. Y ese día el general Santana hizo una declaración pública señalando que no había conspiración y que él no estaba involucrado en actividades que atentaran contra la administración del presidente Buenaventura Báez. Esto era, se había acantonado en el este. Entonces, después vino lo que se hace aquí al final. Báez siguió en la administración y se le echó un poco de agua al vino, pero se mantenía latente la rivalidad de Buenaventura, que veía con preocupación al general Pedro Santana. Y otra nota es que el día 23 de octubre de 1885, el general Máximo Gómez fue recibido por el expresidente Gregorio Luperón. Gregorio Luperón en Puerto Plata, y ahí pasaron revistas, compartieron ideas. Ya usted sabe que Máximo Gómez venía con la aureola de uno de los próceres que luchaban por la independencia de Cuba. Y ahí había después de la pérdida de la guerra, Máximo Gómez vino a la República Dominicana, y aquí en la República Dominicana se encontraba cuando Martí decide ya la guerra final por la independencia de Cuba y comienza a encontrarse con estos hombres que lo consideraba importantes para la independencia de Cuba. Máximo Gómez en ese momento estaba en Montecristi, y eso es lo que explica que se firmó el manifiesto de Montecristi en Montecristi en 1895. Ahí Martí y Gómez asumen el compromiso de ir a Cuba a luchar por su independencia. Y en esa circunstancia es que muere José Martí en la batalla de Dos Ríos, que le tendieron una emboscada a José Martí, y cae en esa emboscada de Dos Ríos en Cuba, y le tocó en esa circunstancia a Máximo Gómez tomar el liderazgo de la conducción de la lucha por la independencia de Cuba, que finalmente se produjo. Y eso es lo que explica que Máximo Gómez en Cuba es reconocido
como uno de sus próceres. De hecho, cuando usted va a La Habana, uno de los monumentos más importantes, que más impresionante, es el que... Vamos a ver qué es lo que está pasando con el tema migratorio. Bueno, yo no sé si ustedes, seguro que lo han visto en las redes. Sí. Esta procesión, hermano. Sí. La cantidad de migrantes en Centroamérica con destino a la gran nación. Cruzar la frontera. A los Estados Unidos. Y Estados Unidos entonces, con el celo que le corresponde, advirtiendo a cada una de las naciones por las que tienen que atravesar, son hondureños, mayormente de Honduras. Advirtiendo 740 y 7.430 había ya ayer. Sí, advirtiendo sobre medidas que va a tomar Estados Unidos en contra de esas naciones que han permitido el paso de esta gente. Eso trae, por supuesto, y ha generado toda una serie de comentarios, ¿verdad?, de críticas en otros casos, porque en el caso de México, de Guatemala, todos han dicho que Estados Unidos debe reconsiderar y procurar abrirle espacio por lo que reclaman, que es un asunto humanitario, de gente que tiene una situación de múltiples dificultades como la que tiene efectivamente Honduras y otras naciones de Centroamérica que están teniendo situaciones terribles. Entonces, pero allá tenemos a un presidente, se tiene a un presidente en los Estados Unidos que precisamente una de sus peculiaridades y de los elementos que más se ha resaltado es su celo con el territorio de los Estados Unidos. Recuerden que el presidente Donald Trump está empeñado en ampliar el muro que divide a Estados Unidos con México. Pero México, por su parte, también está en lo suyo con la construcción de un muro con Guatemala. Con Guatemala. Oye, México también. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras por un lado le piden a Estados Unidos que deje, que abra, los propios mexicanos también están tomando medidas porque ellos también son afectados. De la misma manera que hay una migración importante de mexicanos hacia los Estados Unidos, de esa misma manera vienen de otras naciones de Centroamérica para colocarse en México. ¿Cuál es en el ánimo está, bueno, debemos darle seguimiento a esta situación que se está dando. Pero en el plano local, como nosotros tenemos una situación muy particular, porque compartimos un mismo territorio con otra nación, que en este caso es Haití, y Haití sigue siendo el principal problema de este país, porque la situación de hambre, de miseria, de desplome institucional de Haití, pues ha conllevado que ese pueblo vea incrementarse cada día más su situación de penuria, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tratar de buscar sobrevivir a eso, desplazándose. Y el desplazamiento, el mayor desplazamiento no puede ser otro que no sea hacia la vecindad, hacia la República Dominicana. Dado este movimiento que no solo se está dando en América, también se da desde hace mucho tiempo en Europa, con el Mediterráneo, sí, con el Mediterráneo, pues aquí hay sectores que con mucha razón llaman la atención sobre la necesidad de que que redoblemos los esfuerzos de control migratorio, porque además en Haití, a la situación de hambre, a la situación de miseria que hay allí, hay otro componente, hay un componente de orden político y social, una gran inestabilidad, reclamos en la calle masivos con un caso como es el caso de los recursos de Petrocaribe y unos 3.000 millones de dólares que el pueblo, con mucha justicia, el pueblo de Haití reclama porque se quedó en bolsillo de agentes locales e internacionales que se han aprovechado de esa situación de Haití para alzarse con todo. Lo cierto que ellos no han visto expresiones materiales. Desde situaciones como esa, todo lo que ha acontecido a partir
de ese terremoto terrible del O 2010. sea, lo cierto es que los haitianos no han visto expresiones materiales. No han visto Mira, nada. No han podido reconstruir su palacio de gobierno. No han podido El Palacio de Justicia, todo. Eso está desplomado. Los sistemas de canales de riego que sufrieron no se han podido reponer. Las autopistas tampoco. Es verdad, ¿dónde está ese dinero? El programa de vivienda no se ha podido retener. No cumplió. La vivienda la cortaron, hicieron una cuanta nada más que para... Se paró. Y se paró para Entonces, como muestra. hay una situación allí donde se está llamando incluso la justicia, por la misma presión social, la justicia está llamando a importantes exfuncionarios del gobierno de Martelly, que fue cuando se dieron estos acontecimientos. Los está llamando a la justicia para que aclare sus cosas. Para que aclare sus cosas. Pero mientras tanto, las manifestaciones, ahí yo recibí un reporte de manifestaciones nocturnas, de cánticos y de todo ese tipo de cosas de los haitianos que no han cesado en su reclamo de que se resuelva el tema de los recursos de Petrocaribe. Y la justicia, como le digo, ya ha llamado a varios funcionarios de alto nivel que acompañaron al presidente Martelly en su gestión de gobierno, que fue durante el periodo cuando se acometieron esas irregularidades que está reclamando solución el pueblo haitiano. Entonces, ¿qué nos queda de nuestra parte? Bueno, mantenernos vigilantes. Yo ponderaba incluso la atención que ha tenido permanente el gobierno a través del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa ha sido una persona muy coherente, ha estado sistemáticamente dándole seguimiento a eso, como lo ha hecho el jefe del ejército, que ha estado en constante desplazamiento por toda la línea fronteriza, chequeando y tomando las medidas necesarias para preservar la frontera. Pero lo cierto es que ustedes saben que tenemos una frontera muy porosa, por ahí pasa una situación para controlarlo se necesita cada vez de mayores recursos humanos, como los que se han desplegado allí, recursos tecnológicos, como también se han implementado, ¿verdad? Y la situación que se está dando a nivel incluso de las aduanas, con el proceso de intercambio para el control de aduana entre las aduanas de la República Dominicana y el sistema de aduana de Haití. Pero que es un tema que no nos podemos descuidar, que hay que ver con mucha atención, porque esos temas, Pedro decía ayer, que cuando hay este tipo de ola migratoria o fenómeno, eso suele de alguna manera motivar en otros países situaciones similares. Tienen que darse las condiciones. El asunto es que precisamente las condiciones están dadas para un desplazamiento de haitianos hacia la República Dominicana. Porque la comunidad internacional sigue sin resolver ese problema, sigue dándole de lado a ese problema, sigue sin centrarse en buscar soluciones a un problema que esa comunidad internacional, junto con la situación del propio Haití, del propio pueblo haitiano, que no ha sido lo suficientemente diligente para sus propios fines, para resolver sus propios problemas, sino que se ha acomodado a esas dádivas internacionales. Se ha acomodado a eso y reclaman y han vivido de eso, de ser pobres. Ahora, y de que hay que resolverle sus problemas. Ahora, lo que sí da una lección, esta crisis, que hoy ha motivado incluso una declaración del presidente Trump, ha reaccionado y dice que le va a quitar las ayudas a los países. Porque dice que a través de esos movimientos migratorios se cuela de todo, incluyendo gente del terrorismo. Entonces dice esa reacción del presidente Trump. Sin embargo, miren, ¿por qué hago esta nota? Para que ustedes vean República Dominicana. Yo siempre en las conversaciones informales les digo a ustedes, y cuando tengo la oportunidad de tratar el tema aquí en el aire, de que nosotros, antes de emitir opiniones, debemos ver el país que tenemos. República Dominicana ha hecho unos esfuerzos, y en este caso hay que resaltar la fortaleza del presidente Danilo Medina para soportar todas las críticas y dejar que la pelota pase. Y sencillamente actuando, porque por ejemplo, los esfuerzos que se están haciendo para que los haitianos que viven en República Dominicana, que estos sí deben hacerse mayores esfuerzos para regularizar a los que califican.
a los que han depositado sus documentaciones, que ese programa se agilice. República Dominicana, fíjense que aprobó una ley para regularizar a ciudadanos extranjeros. ¿Cuánto es que quedan por regularizar, Tineo? No, porque no hay información actualizada de migración. Porque mira, hay mucha confusión, la gente ve esas filas. Sí. Y cree que se ha dado rumba abierta. No. La Lo que ocurre es, al estilo hondureño ha existido siempre. Mozart, lo que ocurre es que eso sí debiera pero revisarse. aclararlo. ¿Usted sabe por qué debiera revisarse? Hay mucha confusión. Porque ese programa no es más fluido. El de regularización. Por ejemplo, incluso yo digo que la Dirección de Migración hasta deberían recibir apoyo de oficinas de abogados que reciban los expedientes, establezcan si están completos, si califican y puedan contribuir a agilizar esos expedientes. Mire, aquí está este expediente, está completo y proceder en consecuencia. Sí, porque hay un estancamiento ahí. Pero esa es la lentitud, Moza. Esa es la lentitud del conocimiento. Y entonces la gente alcanza a ver aquellas filas y dice, entonces habría que ver, fue que abrieron la compuerta para habría que ver de qué manera se agiliza todos los expedientes que califican porque fueron recibidos. Exactamente. Y sencillamente el que no califica, actuar en consecuencia conforme la ley. El asunto pero lo que le quiero decir, fíjate cómo, por eso es lo que quiero decir, lo del presidente Danilo Medina, cómo desde el inicio ha tratado de que la salida sea institucional. Ninguna medida de fuerza. No, sino tiene que cuidar. En el derecho. Fíjate que se establece respetando los derechos de las personas en los actos. Claro. Esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está ahora afrontando el presidente Trump tiene su explicación, don Pedro, en esa situación que se creó con la repatriación. Imagínense un muchacho que tiene 26 años, o que tiene 18, que tiene 20, que está en la universidad o en un community college en Estados Unidos, o que ya tiene un trabajo, que ha formado familia. Y se produce esta situación, sencillamente no hay sueño. Ustedes van a retornar para sus países, pero ya esos son desagregados en estos países. Don Pedro, un muchacho que crece en Estados Unidos, que se fue de aquí de 4 o 5 años, y tiene 20, tiene 18 o tiene más, ese muchacho está desarraigado de esta sociedad. No tiene arraigo aquí, porque toda su vida la ha hecho en Estados Unidos, donde estudió, dónde se está formando, dónde trabaja. Entonces, por esto yo digo que el tema migratorio es muy difícil y que lo mejor es verlo en el marco del derecho. No, así es que hay que verlo. Aunque pueda parecer que es una salida blandita, no. Pero al final te da mejores resultados. Pero eso de plantearte que yo tengo la autoridad y que yo lo puedo hacer, te puede encontrar con problemas de este tipo. Encuentra. Por ejemplo, ¿por qué República Dominicana tiene crédito, por ejemplo, para que sus Fuerzas Armadas, esto que ustedes referían, que nosotros estamos viendo un ministro de Defensa, el teniente general Paulino Sen, pero mira, que vemos al jefe de Estado del Ejército de República Dominicana en general con el regalado, que lo vemos caminando, fajado, tomando el sol. Don Pedro, hay un juego. Nos queda un minuto. No quiero que nos vayamos sin felicitar a las autoridades del Community College con los 493, don Pedro. 500. ¿Tú sabes lo que significa? Técnico. Ya lleva 2.000. Ya lleva 2.000. Sí. En condiciones de integrarse al mercado de servicios y de producción. Y ayer el doctor Víctor Hugo de Lance, que es el rector, volvía a clamar por la necesidad que tenemos de replicar esa institución en otras regiones, que hay condiciones para ello. Yo sé de lo que digo, por ejemplo, que no es posible que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, tenga una con la infraestructura que tan tiene, importante en algunas regiones, incluyendo San Juan de la Maguana, que los fines de semana eso ni siquiera se usa, Pedro, las instalaciones. Entonces, hay que ver la forma en que replicamos un proyecto como este que, insistimos, ya le ha aportado 2.000 profesionales técnicos de alto nivel, que ellos también tienen empleo. De alto nivel. Lo espera el mercado. Felicitaciones para el Community College, que es el centro de
el centro que la gente, mejor dice, el Instituto de San Luis, como la gente le llama. El Instituto Así que de dice San, la gente. el Instituto Superior Tecnológico Superior de San Luis. Sí. Oriental. Mira, y reiterar un saludo precisamente a la familia del instituto en la persona de su rector, el doctor Víctor Hugo de Lancer. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bye.